perquè els que no em coneixen, perdó que he començat amb la normativa, jo sóc la doctora Esther Zamora, vale? Soc adjunta d'Oncologia de la Unitat de Càncer de Mama i a partir d'aquest any m'encarrego del taller de pacients que abans ho portava la doctora Lucía Sanz, que vindrà avui a veure-us perquè està de baixa maternal i després ja no reincorporarà a l'hospital, torna a Madrid, que és la seva ciutat d'origen, i se'n va anar allà a treballar a partir dels propers mesos. Vale? Llavors, avui és la segona sessió d'aquest taller de pacients. Cada taller té una temàtica especial, aquesta és la malaltia avançada i té 3 xerrades i posteriorment 2 tallers on es dividireu per la selecció que heu fet en el moment d'inscriure-us. El taller d'exercici físic es farà aquí perquè és el taller amb més volum de gent, llavors mourem part del mobiliari perquè tingueu espai suficient per poder fer la part pràctica del taller i el taller d'autoestima es farà en la sala del davant, però ja us avisarem, ja us ajudarem a trobar-ho, vale? Serà tot aquí. Llavors, ara ja no sabia si estava a l'outline de la xerrada. Vull presentar la doctora Saura, que és la primera ponent. La doctora Cristina Saura és la jefa de la unitat de càncer de mama. És una referent nacional i internacional de càncer de mama i sobretot ha estat i està molt involucrada en el desenvolupament i en la investigació clínica de noves teràpies, sobretot teràpies dirigides, i ens farà una actualització de les novetats de l'últim any sobre malaltia, no? Els nous tractaments de malaltia disseminada. Així que, quan vulguis, Cristina. Bé, bon dia a tots i a totes. Gràcies, Esther, per convidar-me. Per nosaltres és un plaer tenir aquest espai per parlar amb vosaltres i per compartir les novetats. M'alegra molt veure en el públic també algun home. Está muy bien, benvinguts també els que hi sou. Y si os parece haré la charla en castellano para que después hay gente que tenga más dificultad en entenderlo, va a ser más fácil, ¿vale? Yo he preparado una charla un poco conceptual, con poco orden, pero para compartir con vosotras las novedades del último año, sobre todo, porque hasta para nosotros como oncólogos las cosas cambian mucho y lo quería compartir con vosotros. Así que las preguntas que pueda haber las compartimos al final, sin problema, o lo que no podáis entender. Siempre me gusta empezar con estadísticas, ¿vale? Sabéis que la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año emite un informe que se llama Las cifras del cáncer en España. Y creo que es importante saber el problema que afrontamos. Vosotras lo vivís en vuestra enfermedad, pero es real que realmente es un problema para el país, ¿no? Se estima, esta es la estimación de casos nuevos en el año 2024, se estima que en España se han diagnosticado más de 37.000 mujeres de cáncer de mama durante el año 2024. En la parte derecha de la diapositiva tenéis la prevalencia. La prevalencia es el número de mujeres que viven con un cáncer de mama o que lo han tenido. En España a día de hoy, pues como es una enfermedad que estamos alargando la supervivencia cada vez más, hay más de 500.000 de mujeres que viven con esta enfermedad o habiéndola sufrido. Y aunque es verdad que en cuanto a mortalidad, y esta es la única gráfica que se refiere a datos mundiales, en los últimos 30 años, ¿no?, hemos bajado claramente la mortalidad por cáncer de mama, sobre todo gracias a los programas de diagnóstico precoz y a la investigación y la llegada de nuevos fármacos, en España siguen muriendo cada año más de 6.000 mujeres por esta enfermedad. Es decir, que por mucho que estemos adelantando, sigue siendo un problema y un problema que limita pues, la supervivencia de las pacientes. A día de hoy, si os fijáis, estamos ya a la par con los tumores de pulmón, porque en los últimos años el aumento del hábito tabáquico en mujeres ha aumentado y realmente la mortalidad por cáncer de pulmón, que tiene una supervivencia más corta, pues ha aumentado y está a la par en este momento la mortalidad por cáncer de mama o cáncer de pulmón en mujeres en España. Situados en estos números, creo que es importante saber, y todas vosotras lo sabréis, que a día de hoy, en 2025, no tratamos a ninguna mujer de un cáncer de mama sin tener más detalles o el apellido de esta enfermedad, ¿no? Durante muchos años hemos hablado pues, de cáncer de mama y 3 marcadores muy importantes, los que os pongo aquí, los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona y el HER2.
Habitualmente, y lo sabréis, empezamos haciendo una biopsia en la mama, pero ya que el taller de hoy está focalizado pues, en enfermedad metastásica, pues realmente muchas de las mujeres que tienen enfermedad metastásica intentamos hacer también una biopsia de la enfermedad metastásica en el hígado, en el hueso, en el lugar más accesible, porque sabemos que en el 80% de los casos la enfermedad va a tener las mismas características que el tumor inicial, pero a veces hay ciertas características que pueden cambiar desde el tumor primario a la metástasis. Y por eso, sobre todo si ha pasado mucho tiempo desde el diagnóstico del primario, intentamos siempre, primero, confirmar que una lesión es metastásica y, en segundo lugar, confirmar las características de la enfermedad para estar seguras que vamos a tratar la enfermedad que la paciente tiene en ese momento, ¿no? Aquí os he puesto unas imágenes, esto es lo que ve el patólogo, lo que se ve muy ampliado de la biopsia que se saca, y a partir de ahí el patólogo nos da una información que son estos 3 marcadores, receptor de estrógeno, progesterona y HER2. Y a partir de ahí, ya desde el año 2000, ¿no? Esto todavía no hemos llegado a las novedades, pero en los últimos 25 años hablamos siempre de lo que son tumores luminales. Son aquellos tumores que tienen expresión de receptores de estrógeno o progesterona y son el tumor más frecuente en cáncer de mama, representan el 75-80% de la población. Después tenemos los tumores HER2 positivos, que independientemente de que tengan receptores positivos o negativos, pues el crecimiento de ese tumor está guiado por la sobreexpresión de HER2, de este marcador. Y por último tenemos pues entre un 10-12% de tumores que llamamos triple negativos, un poco por descarte, ¿no? Porque no expresan ninguno de estos 3 receptores que hemos dicho, ¿no? Ni estrógeno, ni progesterona, ni HER2. Y a partir de ahí, la mayoría de los fármacos o tratamientos que hacemos los situamos en alguno de estos 3 subgrupos, ¿vale? Porque claramente las terapias que tenemos para cada uno de ellos pues, son diferentes. Para que os situéis, y a grandes rasgos, en los tumores luminales podemos utilizar o utilizamos habitualmente en enfermedad metastásica tratamiento hormonal, mientras el tratamiento funciona, y a día de hoy, pues en los últimos años siempre utilizamos el tratamiento hormonal con unos fármacos que se llaman inhibidores de ciclina, que seguro que algunas de vosotras tomáis o habéis tomado. Son unos fármacos que realmente han cambiado nuestra práctica asistencial, porque antes de que aparecieran, a las mujeres con cáncer de mama metastásico luminal les dábamos quimioterapia muchas veces, y a día de hoy estamos retrasando muchísimo, y muchísimo me refiero a años, la necesidad de dar quimioterapia, ¿vale? A partir de ahí, a la progresión de inhibidores de ciclina, lo que solemos hacer es utilizar, si la paciente sigue siendo sensible a tratamiento endocrino, seguimos utilizando otros fármacos endocrinos, ¿vale? Que habitualmente son orales o alguna vez en inyecciones intramusculares, y a veces los combinamos con terapias dirigidas. Y cuando la enfermedad ya no es sensible a tratamientos hormonales es cuando pasamos a quimioterapia o a otros fármacos habitualmente endovenosos. En tumores HER2 positivos utilizamos habitualmente la quimioterapia con fármacos dirigidos contra HER2, diferentes anticuerpos que están en el mercado, y ahora hablaremos de esto. Y en los tumores triples negativos, a día de hoy, utilizamos la quimioterapia y ya tenemos aprobado y financiado en el Sistema Nacional de Salud el uso de la inmunoterapia para pacientes que tienen PDL1 positivo, ¿no? Porque sabemos que funciona específicamente en estos tumores. Y aquí empiezan las novedades, ¿no? Durante más de 20 años hemos hablado del estatus de HER2, que os decía que es uno de estos 3 marcadores tan importantes, ¿no? Durante más de 20 años hemos hablado de este biomarcador como positivo o negativo, ¿vale? Y definíamos este marcador pues en base a la inmunohistoquímica, a lo que ve el patólogo con el microscopio. Pues si el tumor era HER2 0 o más 1, le llamábamos tumor HER2 negativo. Si era HER2 más 3, le llamábamos positivo. Y si tenía una expresión intermedia de más 2, hacíamos una segunda prueba, que era el ISH o el FISH, y acabábamos clasificando en positivo o negativo. Esto ha cambiado en los últimos años porque ha aparecido un nuevo fármaco del que ahora hablaremos, pero ahora definimos una nueva categoría, que es esta que está aquí, ¿vale? Es el espectro de tumores que se llaman HER2 low o con baja expresión de HER2. Eso significa que pues entre el 0 y el positivo, estos tumores que están aquí en medio, les llamamos HER2 low, porque significa que poquita expresión de HER2 ya es suficiente para que algunos tratamientos funcionen, y ahora lo veremos. Pero esto se sigue complicando, ¿eh? Las mutaciones, y esto lo veremos, aparte de la expresión del receptor en la membrana de la célula, también puede haber mutaciones en este receptor que hagan que esa célula se replica más rápido de lo que nos gustaría, ¿vale? Es decir, que los marcadores se pueden complicar mucho.
Aquí os he puesto que es un ADC, seguro que lo habéis visto en las noticias, lo habéis oído porque en los últimos años realmente está siendo una revolución y lo será de cara al futuro en el tratamiento del cáncer. Los antibody drug conjugates, porque se llaman así en inglés, los llamamos ADCs, no es más que un anticuerpo que lleva pegada una quimioterapia, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, tiene 4 partes importantes que son relevantes para pensar lo eficaces que son en el tratamiento y cómo van a cambiar la práctica en el futuro, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es que haya un receptor al que unirse, ¿vale? Siempre se utiliza un anticuerpo, que es esto que tiene forma de I, que necesitamos que se una a la célula, ¿vale? La célula expresa muchos receptores en la membrana y por lo tanto, si conseguimos un receptor que tenga donde unirse a la célula, conseguiremos que ese fármaco se libere selectivamente en un subgrupo de células. Lo ideal sería que este receptor estuviera solo en las células del tumor y no estuviera en las células normales, porque eso permitiría que la quimioterapia, que está aquí pegada, se liberaría selectivamente en las células del tumor solo. Esto no es perfecto, la biología humana no es perfecta y es muy difícil encontrar algunos receptores que solo se expresen en el tumor, pero sí que podemos buscar algunos que se sobreexpresen y eso es lo que estamos buscando, ¿no? En segundo lugar, el anticuerpo, ¿no? Aparte de pegarse a la membrana, necesitamos un anticuerpo que se pegue bien, ¿no? Que tenga una vida larga media, porque eso permite que podamos administrar el tratamiento cada 3 o cada 4 semanas, lo sabéis mejor que nadie, es mucho más cómodo un fármaco que se administra cada 3 semanas que uno que se tenga que administrar semanalmente, por lo tanto esto viene por aquí, por la vida media de los anticuerpos, y después que cuando llegue a la célula y se haya pegado, que consiga entrar en ella, ¿vale? Es decir, que el anticuerpo también es muy importante. Después tenemos una quimioterapia, ¿vale? Estas bolitas rojas es al final lo que va a matar las células del tumor, ¿no? Y la quimioterapia que se pega a estos anticuerpos, pues hombre, tiene que ser útil en cáncer de mama, ¿no? Por lo tanto, dentro de todas las quimioterapias que hay en el mercado, utilizamos o seleccionamos quimioterapias que sean útiles para la enfermedad que estamos tratando. Tenemos que tener en cuenta sus efectos secundarios, tenemos que ver que técnicamente sea posible combinarse con el anticuerpo. Y después tenemos que ver una cosa que todavía ni siquiera los médicos acabamos de entender, es que esta combinación del anticuerpo más el fármaco no provoque unas toxicidades específicas de los ADCs que estamos viendo que aparecen y que no sabemos muy bien por qué. Por ejemplo, están apareciendo toxicidades oculares o toxicidades pulmonares que son específicas de este tipo de fármacos y que seguimos estudiando y viendo si realmente las podemos tratar o prevenir. Y por último, el pegamento, ¿eh? Cómo se une la quimioterapia al anticuerpo, esta patita de aquí, pues también es muy importante, ¿no? A la hora de desarrollar un ADC es muy importante porque necesitamos que este pegamento esté bien pegado a la quimio con el anticuerpo mientras está en la sangre y que se despegue cuando está dentro de la célula. Entonces, hay diferentes mecanismos para que dentro de la célula ese pegamento desaparezca, pues con el pH, con diferentes enzimas que están en la célula. Pero todo esto es para explicaros que estos fármacos son complejos, ¿no? Que realmente detrás de lo que decimos que es un ADC, pues es un fármaco complejo. Pero nos están dando muchas alegrías, ¿no? En cáncer de mama el primer ADC que se aprobó fue TDM1, lo venimos utilizando hace ya 20 años, pero, no, tantos no, 2012, 10. Pero trastuzumab deruxtecan es uno que se ha aprobado recientemente y claramente nos ha dado y nos está dando muchas alegrías. En cáncer de mama HER2 positivo, el que decíamos antes con mucha expresión de HER2, en base a un estudio que se llamaba Destiny 03, que se publicó ya hace pues casi 3 años, veíamos que cuando comparábamos el estándar en una situación que era a partir de segunda línea, nuestro estándar era TDM1, que os decía, este primer anticuerpo que teníamos ya en el mercado hacía más de 10 años. Cuando comparábamos la mediana de tiempo de control de la enfermedad con TDM1 o con TDXD, fijaros, pasaba de 7 meses a 28, ¿no? O sea, se triplicaba el tiempo de control de la enfermedad con este fármaco para enfermedad HER2 positiva. Hace 2 años y medio aprendimos que este fármaco no solo funcionaba para las pacientes HER2 positivas, sino que en pacientes que llamamos HER2-low, lo que os he explicado antes, que tenían cierta expresión, aunque sea poquita, de HER2 en el receptor, es suficiente para que el anticuerpo se pegue y entre, ¿vale? Y en base a este estudio, pues hemos aprendido que también que TDXD, que es el ADC, consigue casi 10 meses de control de la enfermedad cuando TPC es Treatment Physician's Choice, la elección de quimioterapia que hacía el médico que trataba a esa paciente, ¿no? Pues conseguía solo un control de la enfermedad de unos 4 meses. Por lo tanto, también
está trastuzumab deruxtecan indicado y aprobado en esta situación. A día de hoy, por suerte, ha costado mucho que el Ministerio financiara esta indicación, porque todos estos fármacos son muy caros y integrar la innovación pues, lleva un proceso largo, que podemos hablar después si queréis, si os interesa, pero a día de hoy ya tenemos la indicación de este fármaco y lo podemos usar en base a los criterios de este estudio, ¿no? Y estamos muy contentos. Pero la innovación no para, ¿no? Y como os decía, pues seguimos necesitando más cosas, ¿no? Y pues os presento aquí el último estudio que hemos tenido con trastuzumab deruxtecan. Se comunicaron los resultados en el Congreso americano el verano pasado y es el estudio DESTINY-Breast06. Veis que todos los estudios con este fármaco se llaman igual, van cambiando los números. En este caso ya miraban no solo enfermedad, poquita expresión de HER2, sino ultra poca, o sea, muy poquita, ¿vale? Cuando vemos las imágenes del patólogo, pues van bajando el dintel de cuán poca enfermedad es suficiente para que el anticuerpo se una y sea eficaz, ¿no? Pues en ASCO, en el Congreso americano, se presentaron los resultados de este estudio que lo que hacían era comparar trastuzumab deruxtecan con el tratamiento de elección del médico en la situación en la que se trataba a estas pacientes. Aparte de añadir esta población de pacientes con expresión ultra baja de HER2, también había otro cambio respecto a la aprobación que tenemos financiada a día de hoy, es que en este estudio ya se incluían pacientes que no hubieran recibido aún tratamiento con quimioterapia en el contexto de enfermedad avanzada. Ahora lo usamos siempre después de al menos una quimioterapia, ¿no? Y en este estudio estas eran las dos diferencias. Pues bien, lo que aprendimos en el Congreso, cuando se presentaron los resultados, es que en esta situación también funciona trastuzumab deruxtecan, es decir, que muy poquita expresión de HER2 es suficiente para que el fármaco funcione, porque el tiempo de control de la enfermedad pasa de 8 a 13 meses. ¿Qué pasa con este estudio? Que a día de hoy todavía no sabemos si aumenta la supervivencia. Sabemos que aumenta el control de la enfermedad, pero todavía no tenemos los datos de supervivencia global que esperamos tener a lo largo de este año, ¿no? Ya veis que la innovación pues van apareciendo datos un poquito a cuentagotas porque es cuando se van consiguiendo los resultados del estudio. Esto esperamos tenerlo pues a lo largo de este año, pero bueno, de momento sabemos que tenemos la indicación del otro estudio que os decía y pues en esas situaciones en las que vamos utilizando este fármaco. Y en esta situación de pacientes menos tratadas, pues quizá no vayamos a utilizar el fármaco en todas las mujeres y ya tenemos pues en San Antonio, que es el Congreso Mundial de Cáncer de Mama de este año, pues ya se presentaron algunos subgrupos de pacientes para pensar dónde se puedan beneficiar más las pacientes de recibir este tratamiento antes de hacer una quimioterapia estándar, ¿no? Y vemos que las pacientes que han recibido un inhibidor de ciclina en primera línea y han estado muy poquito tiempo con este tratamiento, quizás sea la situación en la que habría que usar este medicamento antes de una quimio estándar, ¿no? Es decir, que vamos aprendiendo en base a los datos que se van liberando de los estudios, ¿no? El segundo concepto que quería compartir con vosotros es la medicina de precisión, ¿no? ¿Y qué es esto? Muchas de vosotras lo sabréis, ¿no? Pero la medicina de precisión no sirve solo para oncología, sino que es un enfoque asistencial en oncología y en otras especialidades médicas, que tiene como objetivo principal el identificar qué intervenciones probablemente serán más beneficiosas para los pacientes que tengan una enfermedad con unas características específicas, ¿vale? En cáncer, este término se refiere a tratamientos dirigidos a alteraciones moleculares concretas. En cierto sentido, también hemos hablado antes de medicina de precisión, porque los ADCs necesitan que haya cierta expresión de un receptor en la membrana, ¿no? Pero bueno, aquí vamos todavía a más detalles, ¿no? La medicina de precisión tiene como objetivos individualizar cada vez más el tratamiento, tener menos efectos secundarios, que sea más coste efectiva, porque dirijamos los tratamientos a lo que necesita cada paciente y al final que se consigan mejores resultados, ¿vale? Porque con las características de cada tumor, pues nuestra idea, nuestro objetivo es que cada vez más podamos ofrecer los mejores tratamientos a cada paciente, ¿no? Esto es fácil, ni mucho menos, ¿no? La biología, y lo pongo no para que lo entendáis, pero en biología nosotros, o los médicos y todas las especialidades, intentamos clasificar las cosas porque lo necesitamos para trabajar y para tomar decisiones. Pero esto es la membrana de una célula,
¿vale? Aquí veis pues, que está HER2 y EGFR y receptores que tenemos en la célula, pero dentro de la célula hay muchísimas cosas que pasan, ¿no? Y a veces pues sabemos, por ejemplo, que la vía de PI3K, AKT y mTOR, ¿no? Y se llama una vía porque veis que todo está como en una cadena hasta que se llega al núcleo de la célula y pasa que esa célula se reproduce, pues en esta vía a veces podemos ver que hay mutaciones que están relacionadas con el cáncer y la vía de PI3K es la vía que se altera con más frecuencia en cáncer de mama. Vale, entonces lo primero que se hizo es, bueno, pues vamos a desarrollar fármacos dirigidos contra PI3K que funcionan y hay en el mercado. Y llevamos más de 20 años trabajando con ellos, con más o menos éxito. Los primeros eran muy tóxicos y no se han llegado a probar, pero ahora estamos llegando a fármacos que se toleran ya muy bien para inhibir esta vía. Pero fijaros, a veces lo que pasa es que cuando inhibes este fármaco, las células tumorales pues son listas y lo que pasa es que se activa un loop, ¿no? Y tú inhibes la vía en este momento y pues la célula se apaña para enviar la señal para que se reproduzca por otra vía, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es complejo y por eso se van desarrollando a veces diferentes fármacos que actúan sobre la misma vía. En cuanto a inhibidores de PI3K, a día de hoy pues tenemos un fármaco que está aprobado y financiado en España, aunque en una situación que no utilizamos directamente, ¿no? Alpelisib es un fármaco que está aprobado para pacientes con tumores luminales y mutaciones de PI3K, pero en una situación que a día de hoy casi no encontramos en la práctica habitual, que es en pacientes que no hayan recibido inhibidores de ciclina, ¿vale? Y como os decía, esto se ha convertido casi en un estándar para todas las pacientes en nuestro país. La aprobación o la financiación en nuestro país está en esta situación tan concreta porque en el estudio que llevó a la aprobación de Alpelisib y que demostró que las pacientes con mutación de PI3K con fulvestrant, que era el tratamiento estándar en esta situación, pues tenían una mediana de control de la enfermedad de casi 6 meses, pasaba a 11, solo había el 6% de las pacientes que habían recibido inhibidores de ciclina. Entonces, las autoridades reguladoras dicen, bueno, este fármaco no sabemos cómo funciona después de haber recibido inhibidores de ciclina y por lo tanto no está financiado. A día de hoy se están desarrollando nuevos fármacos para actuar en esta vía, ¿no? Y aquí un poquito la importancia de la investigación. No podemos dar Alpelisib, pero por ejemplo en el hospital tenemos la capacidad para las pacientes que tienen mutaciones de PI3K de tener diferentes estudios clínicos que permiten que aquellas pacientes que lo necesiten, o la mayoría, puedan recibir este tipo de fármacos. Este estudio, ¿no? El estudio Capitelo 291, que se publicó en el año 2023, pues lo que hacía era ver la eficacia de otro fármaco que se llama Capivasertib. En este caso es un fármaco que inhibe la vía de PI3K a otro nivel y se comparaba lo mismo que hemos visto antes con Alpelisib, pues Capivasertib se comparaba con fulvestrant. Y en esta situación se vio que también se aumentaba la mediana de tiempo de control de la enfermedad de 3 a 7 meses y en pacientes con alteración de la vía, sobre todo, aunque las medianas eran muy similares, la aprobación que tenemos de la Agencia Americana y Europea del Medicamento es solo para estas pacientes que tienen una alteración de la vía. Este fármaco a día de hoy todavía no tiene financiación en España y están en proceso de negociación de precio. Llegará. Pero no es suficiente, ¿no? Las pacientes que tienen esta mutación de PI3K, que os decía que es tan frecuente en cáncer de mama, sabemos que esto da un peor pronóstico a estos tumores, ¿no? Porque son más agresivos. Y el año pasado, pues, se publicó también los resultados de un estudio que decían, bueno, ¿y si utilizamos estos inhibidores de PI3 quinasa no después de los inhibidores de ciclina, sino combinados? ¿Qué pasaría? ¿Mejoraríamos los resultados de estas pacientes? Y este estudio es lo que miraba, ¿no? En pacientes con tumores luminales, es decir, receptor hormonal positivo HER2 negativo, que además tuvieran una mutación de PI3K y que además tuvieran una progresión rápida durante el tratamiento adyuvante o poquito después de haberlo acabado, ¿qué pasa si utilizamos los 3 fármacos a la vez, ¿no? Y es lo que se hizo en este estudio, dar el estándar, que sería palbociclib fulvestrant, o añadir inavolisib, que es otro fármaco que inhibe la vía de PI3K. Pues se vio en esta situación que para esta población de pacientes también aumentábamos la mediana del tiempo de control de la enfermedad. De hecho, lo duplicábamos, ¿vale? Pasaba de 7 a 15 meses. En el Congreso Americano de este año veremos los resultados de supervivencia, que ya nos han dicho que son positivos, pero no tenemos todavía los detalles, ¿no? Es decir, que sabemos que para una subpoblación muy concreta, ¿no?
Cada vez más personalizamos el tratamiento, y también entender la dificultad que esto tiene, ¿no? A veces venís a la consulta y decís, ¿y yo no puedo recibir este tratamiento? Podrías, pero cada vez más tenemos diferentes fármacos que se utilizan en diferentes situaciones y en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Y cada vez más personalizamos por múltiples factores para intentar definir cuál es el mejor fármaco y cuál es el mejor momento de usarlo, ¿no? O sea que esto no es fácil, ¿vale? Como os decía, la supervivencia global todavía no ha llegado al corte definitivo, lo veremos en el Congreso Americano este año, en verano. Y algo que me parece muy interesante sobre este fármaco, porque es verdad que, claro, hemos visto que aumenta la mediana de tiempo de control de la enfermedad, pero añadir un fármaco más también añade toxicidad. Y esto lo sabéis bien, ¿no? Estos fármacos que inhiben la vía de PI3 quinasa sobre todo tienen defectos secundarios que aumentan el azúcar, la hiperglicemia, y a veces hace falta utilizar fármacos para controlar el azúcar, y a veces también dan rash, ¿no? Erupciones en la piel y a veces un poquito de diarrea, ¿no? Por lo tanto, hay que saber bien quién los necesita, ¿no? Y qué esperamos obtener de ese aumento de toxicidad. Bien, pues de este estudio nos han dicho no solo que aumenta el tiempo de control de la enfermedad, sino que aumenta lo que llamamos PFS2, es decir, que aumenta no solo el tiempo que la enfermedad está controlada con la primera línea de tratamiento, sino si también le sumamos la segunda, y aumenta el tiempo libre de quimioterapia. Es decir, que para estas pacientes con mutación de PI3K, si conseguimos utilizar el fármaco en primera línea, estaremos alargando ese tiempo que os decía, ¿no? que intentamos alargar con todos los tratamientos endocrinos cada vez más. Y aquí los efectos secundarios que ya hemos comentado. Otro campo. Tenemos muchas novedades, ¿eh? No sé si me seguís. Luego, si no, al final me preguntáis lo que queráis, ¿eh? Pero otro campo. Muchas de vosotras habréis recibido Aromasil, Letrozol, Arimidex. Todos estos fármacos pues llevan muchos años en el mercado, ¿no? Más de 20, estos sí. Y en los últimos años también se ha trabajado en mejorar las terapias endocrinas. A día de hoy ese es nuestro estándar y muchas veces combinamos todos estos fármacos que se llaman inhibidores de la aromatasa con terapias endocrinas. Fulvestrant también lo habéis recibido, ¿no? Pero se lleva trabajando desde hace ya tiempo en mejorar las terapias endocrinas, porque sabemos que cuando una paciente está expuesta mucho tiempo a un tratamiento hormonal, se acaban desarrollando unas mutaciones que se llaman DSR1, ¿no? Porque el tumor aprende cómo escaparse de ese tratamiento. Entonces, se han desarrollado unos fármacos que se llaman SERTs, inhibidores selectivos que degradan el receptor de estrógeno, que podrían venir a mejorar o a cambiar ese tratamiento. El primero que se desarrolló fue el Acestran, ¿vale? Que a día de hoy ya está aprobado por la FDA y la Agencia Europea. Todavía no está financiado en España, también están en proceso de negociación de precio. Y este fármaco pues se probó su eficacia en pacientes que habían recibido un inhibidor de ciclina en primera línea, ¿vale? Se probaba el Acestran comparado pues, con estos fármacos que hemos hablado, y lo que se vio es que aumentaba la mediana de tiempo de control de la enfermedad. Fijaros que aquí las medianas son cortitas, ¿eh? Pasamos de 2 a 3 meses, poquito, ¿no? Y entonces seguimos personalizando. Se miró, bueno, ¿y las pacientes que tienen esta mutación que os he dicho que te hacían resistentes a estos tratamientos? Bueno, aquí es un poquito más la mediana, ¿no? Pasa de 2 a casi 4 meses. Y después se han presentado subestudios o subanálisis de este estudio que nos dicen, bueno, si coges a las pacientes mutadas y que además hayan recibido un inhibidor de ciclina más de 12 meses o más de 18, cada vez más vas consiguiendo que el fármaco funcione mejor. Y si seleccionamos por diferentes características, que serían pues, pacientes que han recibido un inhibidor de ciclina en primera línea y que han tenido un beneficio en el tiempo largo y tienen una mutación de SR1, pues ese sería el escenario ideal para utilizar este fármaco solo, que se tolera muy bien, a la progresión de inhibidor de ciclina, cuando esté financiado, ¿vale? O sea que veis la dificultad de tomar decisiones, ¿no? Pero de estos fármacos, de los SERS, ¿tenemos más en el mercado? Pues sí, están llegando. En el Congreso Mundial de San Antonio, ¿no? Que os decía, el Congreso Mundial de Cáncer de Mama, se presentaron los primeros resultados de este estudio fase 3 con otro SERT. En este caso se llama Imlunestrant, ¿no? El de antes era el Acestran, ahora hablamos de Imlunestrant. Este estudio también pues, incluyó más de 800 pacientes y comparaba Imlunestrant con la terapia endocrina o con la combinación con abemaciclib, con un inhibidor de ciclina, ¿vale? Porque ya empezamos a ver resultados de estudios que
los inhibidores de ciclina también podrían funcionar después de haber recibido otro inhibidor de ciclina, ¿no? Y en este estudio se compararon varios endpoints, pero el resumen es que para pacientes que tienen mutación de SR1, como en el otro fármaco, utilizar imlunestrant también es mejor que utilizar el tratamiento endocrino estándar, ¿vale? En la población general la diferencia no existía, o sea, esto es consistente con el otro fármaco, y cuando utilizábamos la combinación de imlunestrant con un inhibidor de ciclina, funcionaba todavía más, ¿no? Fijaros aquí. Y esto ya tenemos otros estudios que también lo demuestran, que utilizar un inhibidor de ciclina tras un inhibidor de ciclina cambiando el tratamiento hormonal funciona, ¿no? O sea que vamos teniendo diferentes opciones de tratamiento. Pero esto no se acaba aquí, y esto es un poco para abriros el horizonte de qué pasa o cómo hacemos investigación, ¿no? Cuando vemos que hay fármacos que funcionan en enfermedad avanzada, lo siguiente que hacemos es mirar si esto también funcionaría en enfermedad precoz, ¿no? Muchas veces estos fármacos que hemos dicho de tratamiento endocrino los damos después de haber tenido un cáncer de mama localizado para prevenir recaídas, ¿vale? Y algunas de vosotras lo habréis recibido. Bien, pues ahora mismo están en marcha todos estos estudios. Fijaros la N de pacientes, ¿eh? Este es el número de pacientes que se van a incluir en estos estudios, ¿eh? Sumad. Más de 15.000 pacientes se van a incluir en estudios para demostrar o para ver si estos SERDs, que ya vemos que funcionan en enfermedad avanzada, son más útiles que el tratamiento normal o estándar que tenemos a día de hoy para prevenir recaídas también, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios nosotros tenemos abiertos, pues tuvimos ahora tenemos abierto tenemos abiertos estos dos, ¿no? Es decir, que tenemos la mayoría de los estudios en el hospital y a las pacientes que han tenido un cáncer de mama y que cumplen los criterios para entrar en los estudios les ofrecemos participar. Y aquí, bueno, creo que es muy importante que entendáis qué es la investigación, ¿no? Y realmente entrar en un estudio clínico no significa siempre que vayas a recibir el tratamiento nuevo, pero es la manera que tenemos de demostrar que un fármaco nuevo pueda funcionar o no. Os animo a que si el médico que os trata pues os propone un estudio clínico, que le pidáis que os explique bien, ¿no? Pues qué tipo de estudio es, porque hay estudios en los que seguro que vas a recibir el fármaco, hay estudios en los que vas a entrar a una randomización, es decir, a un sorteo, te puede tocar el fármaco nuevo o te puede tocar el fármaco que ya existía, y que discutáis con ellos los pros y los contras, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy, por ejemplo, entrar en estos estudios es la única manera de recibir estos fármacos, ¿no? Que pueden ser mejores que el tratamiento estándar. Vamos bien de tiempo, así que cambiamos, nos vamos a enfermedad HER2 positiva, ¿vale? Esas pacientes que tienen enfermedad con mucha expresión de HER2, ¿vale? Aquí no habíamos cambiado nuestra práctica desde el año 2012, ¿vale? En el año 2012 se publicó un estudio que miraba si utilizar una quimioterapia que se llama docetaxel más trastuzumab, que era nuestro estándar, ¿vale? Trastuzumab es un anticuerpo contra HER2, era mejor o no añadiendo pertuzumab, que es otro segundo anticuerpo contra HER2. A partir del 2012 este estudio fue positivo, demostró un aumento de 6 meses en el control de la enfermedad y de casi 16 meses en la supervivencia global de las pacientes, y nuestra práctica cambió. Y todas las pacientes desde entonces, cuando tienen un cáncer de mama metastásico en primera línea HER2 positivo, reciben quimioterapia con estos dos anticuerpos en base a los resultados de este estudio, ¿vale? Pero aquí también está cambiando esto. Este año también en el Congreso Mundial de Cáncer de Mama pues se presentan los resultados de este estudio, el estudio PATINA, ¿no? Nosotros aquí en el hospital también participamos. ¿Qué hacía este estudio? Pues este estudio lo que hacía era coger el tratamiento estándar, ¿no? El utilizar quimioterapia con los dos anticuerpos, y cuando se para la quimioterapia, que se sigue con los dos anticuerpos de manera estándar, lo que hacía es decir, oye, ¿y si añadimos palbociclib en esta situación, que funciona muy bien para paciente receptor positivo? ¿No? ¿Por qué no miramos en estas pacientes que además de ser HER2 positivas también son receptor positivo? ¿Qué pasa si añadimos palbociclib más terapia endocrina en esta situación, ¿no? ¿Alarga el tiempo de control de la enfermedad? Pues sí, ¿no? Y de hecho, mucho. Los resultados nos sorprendieron mucho, porque para las pacientes que recibían pues, el tratamiento hormonal más pertuzumab y trastuzumab, que era el estándar, la mediana de tiempo que está controlada la enfermedad es de 29 meses hasta la siguiente línea. Y cuando añadíamos palbociclib en esta situación, fijaros,
la mediana de tiempo de control de la enfermedad pasaba a ser de más de 2 años, casi 2 años, perdón, casi 4, 3 y pico. ¿No? O sea que realmente era una mejoría muy significativa. A día de hoy, palbociclib, la supervivencia todavía es inmadura, ¿vale? Falta más tiempo para ver si esto tiene un impacto en la supervivencia. A día de hoy todavía no tenemos la financiación para esta indicación, pero se está viendo si realmente podremos utilizar palbociclib en esta situación, ¿no? Y el laboratorio pues está evaluando si con los datos que tiene va a poder conseguir esta nueva financiación. ¿Y qué hacemos o qué aportamos desde Bio, ¿no? Bueno, hemos estado hablando pues toda esta charla, ¿no?, de medicina personalizada, de mutaciones, pero claro, todo esto hay que mirarlo, ¿no? Es decir, cuando hacemos el diagnóstico miramos el receptor de estrógeno, de progesterona y de HER2, pero para saber si alguien tiene una mutación de PI3K hay que mirarlo. Y ya en Bio desde hace muchos años se puso en marcha lo que se llama un programa de pre-screening que nos permite analizar tumores y a día de hoy también hacer biopsia líquida para mirar si una paciente tiene mutaciones en el tumor. Y estos son los resultados, os pongo aquí los resultados del año 2023 porque los del 24 todavía no los tenemos cerrados, ¿vale? Pero fijaros, vemos lo que está reportado en la literatura, que cuando miramos en más de 170 pacientes si tenían mutaciones, ¿vale? Y 170 solo porque hacemos estos análisis cuando tienen una utilidad en la toma de decisión de los tratamientos, ¿vale? Entonces, en estas 173 pacientes que consideramos que era útil tener esta información para tomar decisiones, vimos que las mutaciones más frecuentes eran las de PI3K, pero también las de SR1, que hemos hablado antes de los SERS, ¿no?, y de nuevos fármacos. Pero también hay otras, mutaciones de HER2, que en algún momento hemos tenido estudios para estas pacientes, o mutaciones en AKT o en BRCA. Es decir, que vamos encontrando mutaciones, algunas muy frecuentes y otras muy poquito frecuentes, pero hay pacientes que han tenido una mutación muy poco frecuente, que han tenido la suerte de poder tener algún estudio clínico dirigido a esa alteración y que se han beneficiado mucho, ¿no? Esta semana veía una paciente pues, que tenía una mutación de HER2, no sobreexpresión, una mutación de HER2, frecuencia, fijaros aquí, 5%, ¿vale? Esta mujer tuvo una mutación de HER2 y nos la mandaron en el año 2017, pudo entrar en un estudio y con metástasis hepáticas ha estado con la enfermedad controlada hasta ahora, ¿no?, con una pastilla. O sea que a veces es como buscar una aguja en un pajar, pero si la encontramos, es decir, si encontramos una alteración y encontramos un estudio que nos permita dar un fármaco dirigido, pues hay pacientes que tienen mucho beneficio de este tipo de estrategias, ¿no? Después de encontrar la alteración hay que tener los estudios clínicos para estas alteraciones, ¿no? Y aquí lo mismo, os pongo los datos del 2023 porque no hemos cerrado todavía los del año pasado, pero en el hospital tenemos 71 ensayos abiertos reclutando pacientes activamente para pacientes con cáncer de mama, ¿no? Hay 110 que están activos porque significa que hay pacientes, o sea, hay estudios en los que ya no se puede entrar porque se ha cerrado la entrada de pacientes, pero hay muchas pacientes que están todavía en seguimiento y durante el año 2023 de estos 71 ensayos 17 eran nuevos, es decir, que cada año vamos abriendo ensayos nuevos, ¿no? Y en cuanto al reclutamiento de pacientes, pues cada año, más o menos, aquí veis los últimos años, vamos incluyendo pues entre 130 y 190 pacientes con cáncer de mama en estudios clínicos, porque pensamos que si es la mejor opción que os podemos ofrecer, pues se os explica y si aceptáis participar, pues estos son los números de mujeres que aceptan participar en estudios clínicos en nuestro hospital, ¿no? ¿En qué contexto tenemos ensayos clínicos, ¿no? Y aquí, pues lo mismo, datos del 23. Tenemos estudios en diferentes situaciones, en pacientes neoadyuvantes, es decir, en opciones nuevas de tratamientos que damos a pacientes antes de operarse, esto es enfermedad localizada, en pacientes con enfermedad localizada y los tratamientos que reciben después, todos estos fármacos, aquella tabla tan grande que os he puesto, ¿no? Pues todos estos estudios estarían en este contexto. Y después la mayoría de los ensayos que tenemos son para pacientes con enfermedad metastásica, pues testando todos estos fármacos nuevos que pueden mejorar el pronóstico de las pacientes. Y aquí veis pues, que tenemos ensayos clínicos en todos los subtipos, en enfermedad HER2 positiva, en triple negativo, donde hay más pues es en enfermedad luminal porque también es donde hay más pacientes y donde hay más investigación, ¿no? Pero que veáis que está todo representado, ¿no? Y en enfermedad triple negativa también. ¿Y qué fármacos probamos? Pues un montón, ya lo veis, ¿no?
Aquí están clasificados por subgrupos, pero veis que tenemos nuevos SERTs, como os explicaba antes. Hemos hablado también de los ADCs, os he hablado de trastuzumab deruxtecan, pero hay muchísimos ADCs en desarrollo que usan diferentes anticuerpos y que usan diferentes quimioterapias, con lo cual hay mucha investigación en este campo. Hay nuevos agentes de inmunoterapia, tenemos nuevos fármacos anti-HER2, nuevos inhibidores de ciclina, ¿no? Hasta ahora los que usábamos eran inhibidores de CDK4 y CDK6, pero están llegando al mercado inhibidores de ciclina puros, de CDK2, de CDK4, es decir, que la investigación no para porque sigue habiendo necesidad de mejorar el pronóstico, ¿no? Y aquí también os he puesto una diapositiva, porque sabéis que somos un centro donde la investigación es muy importante para nosotros, ¿no? Y ya desde el año 2017 empezamos una colección de muestras que llamamos Seroteca, seguro que algunas de vosotras habéis sido invitadas a participar. Y esto es una recolección de muestras que hacemos para ir aprendiendo, es decir, son muestras de sangre que donáis, si aceptáis, para irlas guardando, porque con el tiempo hacemos proyectos porque nos van surgiendo preguntas. Con todos estos fármacos veis que la investigación es muy rápida. Os he compartido solo datos nuevos del último año, imaginaros todo lo que sale, y no está todo, no nos daba tiempo a hablar de todo. Pero es verdad que cada vez más vamos teniendo más fármacos nuevos y van saliendo nuevas preguntas. Imaginaros, tú cuando diseñas un estudio clínico, entre que lo diseñas o lo piensas, dices, a día de hoy me gustaría contestar a esta pregunta, ¿vale? Y diseñas un estudio clínico con el escenario de tratamiento que tienen las pacientes en 2025. Pero entre que se consigue financiar un estudio, incluir a todas las pacientes en el estudio y tener resultados de ese estudio, a lo mejor han pasado 7 u 8 años, con lo cual, cuando tú tienes la respuesta a una pregunta, el escenario puede haber cambiado mucho, ¿no? Con lo cual, todas estas muestras y esta investigación que tenemos a veces nos ayudan, más allá de los resultados de los estudios que tenemos, a poner en contexto o a ordenar todos estos fármacos, ¿no? Y no quería acabar sin daros las gracias también, daros las gracias por participar en los estudios, ¿no? Cuando queréis, es un potencial beneficio para vosotras, por supuesto, porque os permite a veces recibir nuevos fármacos, pero la participación en la seroteca, la participación en biopsias para investigación nos ayuda mucho a aprender y avanzar, ¿vale? Así que gracias. Y luego iniciativas de mecenazgo, que las lideráis vosotras, ¿eh? Nosotros estamos muy agradecidos y sentimos la responsabilidad de utilizar bien este dinero que recolectáis vosotros y que nos donáis para hacer investigación, ¿no? Y cada año pues, recibimos diferentes iniciativas y no quería dejar en esta charla de daros las gracias por hacer todo esto posible. Y nada, muchas gracias a todo el equipo. Seguro que veis aquí a vuestros médicos en la foto del equipo que hacemos cada año y también a toda la gente que nos apoya y que hace que todos estos proyectos vayan tirando adelante. Y con esto nos ajustamos al tiempo y si tenéis preguntas nos da tiempo a resolverlas.